Reciban un saludo a nombre de nuestro Señor, a nombre de mi familia, mi esposa Marta, nuestras hijas Alexandra, Rebeca, nuestro yerno Juan José y nuestro nieto Lucas José. Adelante, señora moderadora. Discúlpeme. Se necesita mover un vehículo Hyundai Elantra, tablilla IZE 684. Hyundai Elantra, tablilla IZE 684. Necesitamos, por favor, que lo muevan. También reciban un saludo en nombre de la Iglesia de Dios Pichumor Yahweh, allí en Carolina, donde estamos sirviendo al Señor y compartiendo experiencias hermosas. Allí servimos en una hermosa comunidad de fe, de la cual nosotros somos el más pequeño. Y también un saludo a nombre de la Universidad Teológica del Caribe, nuestra institución teológica de la Iglesia de Dios, en la cual vengo a poder presidir la Junta de Directores de nuestra Universidad Teológica. Y dejo aquí sobre este altar un saludo, se lo entregué antes de salir a nuestro obispo, resto. Sabemos que salió por un compromiso familiar, que oramos para que Dios ponga su mano sobre su señor esposo. Y un saludo para todos los miembros de la Junta de este distinguido movimiento. Hace muchos años que de alguna manera me acerqué a lo que es la Iglesia Cristo Misionera. Hace alrededor de unos 42 años atrás, traía mi memoria, mientras estaba hablando, me acercaba mucho de estudiantes de la Universidad Teológica y ahí en San José. Los estudiantes teníamos un requisito, nos ponían un requisito a aquellos estudiantes que nos quedábamos internos allí, y era que el domingo no podíamos quedarnos en la facilidad de la universidad. Había que ir a una iglesia. Era requisito. Al otro día, a las 6 de la mañana, uno que tenía que tener las notas de qué iglesia uno estaba. Así que para aquel tiempo, 1978, 79, nosotros nos íbamos a pie por todo San José, cruzábamos el expreso Trujillo Alto, íbamos a una iglesia que está muy cerca del expreso Trujillo Alto. En aquel tiempo el pastor era el reverendo Carlos Rivera. Y allí llegábamos los estudiantes de 18, 19 años, apenas comenzando, ¿verdad?, en nuestra experiencia. Y recuerdo que en muchas ocasiones, el pastor Carlos Rivera se acercaba a nosotros, los estudiantes de la universidad, y nos decía: uno de ustedes va a predicar. Y en muchas ocasiones nos daba la oportunidad de predicar, inclusive el domingo, cuando nosotros éramos apenas unos jovencitos, unos chamacos. Pero qué tremenda sabiduría Dios le daba a aquel pastor, que nos permitía predicar con lo que teníamos en aquel momento. Y terminaba el sermón, terminaba el culto, y siempre nos llamaba aparte para decirnos: mira, yo creo que esto lo puedes hacer de esta forma, esto lo puedes hacer de esta otra forma. Inclusive hasta nos cogería los sermones. Nos decía: esa conclusión está buena, pero yo te voy a dar una conclusión mejor para cuando lo vuelvas a predicar en otro lugar te salga mejor. Ese era el reverendo Carlos Rivera. Y después nos daba un sobrecito amarillo lleno de pesetas, de fichas, de centavos, de times y de pesos de 1 y de 5, para que nos pudiéramos comer algo, porque los estudiantes vivíamos por fe. Siempre recuerdo esa experiencia. Hoy el Señor me da el honor de ser pastor de uno de sus hijos. Así que yo agradezco al Señor la vida y ministerio de la Iglesia Cristo Misionera. Aquí conozco muchas personas, muchos rostros que tengo aquí conocidos. Entre ellos, permítanme como origen personal saludar a la doctora Ada Laureano, que trabajamos juntos en la Junta de Directores de Redentor 104, y otros grandes gigantes que hay en este movimiento que inspiran la vida de mucha gente, entre ellos mi persona, y sobre todo son de bendición para la iglesia. Yo quiero compartir con ustedes esta temática acerca de las herramientas para responder a los cambios socioculturales de nuestro tiempo. Pertinente esa temática para hoy.
Y digo pertinente para hoy, pero la verdad es que ha sido pertinente en toda la historia de la iglesia. Los miembros de la iglesia del primer siglo, alguien se levantaba para hablarle acerca de las herramientas pertinentes, las herramientas que la iglesia del primer siglo necesitaba tener para responder a los cambios socioculturales de ese tiempo. Porque uno de los refranes que salió ya en el siglo XVI de la iglesia, en ese proceso de la reforma que vivió la iglesia, fue la iglesia reformada, siempre reformada. La iglesia está en un constante proceso de renovación. El mundo camina a pasos acelerados. Y la iglesia, para ser pertinente, va caminando en la medida que el mundo se va moviendo. Hay pilares de nuestra fe que no importa cuáles sean los cambios culturales que la sociedad presente, se mantienen en nuestro tren todo el tiempo. La iglesia es como un tren que va sobre un riel a través de la historia. Y ese riel hace que la iglesia camine por diferentes escenarios. Hay paradas como un tren. En esas paradas unos se bajan y otros se suben. Y según va pasando por los diferentes lugares, se van viendo diferentes escenarios. Por la ventana se ven escenarios diferentes. Y la iglesia mira esos escenarios y se reforma, se renueva. La iglesia hace como un reset para poder responder a esos cambios culturales. Y hoy yo quiero, de alguna manera, que ustedes me acompañen a mirar eso. Quiero que caminemos con objetivos claros desde el principio. Me parece que hablando de rieles, estos 3 puntos son los rieles de nuestro diálogo de hoy. Lo primero que debemos preguntarnos es: ¿para qué existe la iglesia? Estamos hablando de herramientas para la iglesia para enfrentar los cambios socioculturales de nuestro tiempo. Me parece que es pertinente que miremos para qué existe la iglesia. Luego miremos la iglesia y la cultura. Y la iglesia o la iglesia contra la cultura. La iglesia vive en una sociedad cultural. La pregunta es si la iglesia camina con esa cultura o la iglesia está contra esa cultura. Y un tercer punto que quisiéramos utilizar al final es la iglesia y la defensa de la fe. Así que cualquiera que quiera intentar responder a los cambios socioculturales de nuestro tiempo y que desee desarrollar una estrategia contemporánea fundamentada en principios bíblicos, debe responderse esa pregunta: ¿para qué existe la iglesia? Preguntas sinónimas de esta: ¿cuál es el propósito principal de la iglesia? O de otra forma, ¿para qué Dios la dejó en el mundo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin de ella? Así que me parece que es pertinente que miremos esa primera pregunta y de alguna manera caminemos algunos minutos sobre ella. Vale, vamos a abarcar todo la respuesta de que para qué existe la iglesia, pero tengamos una respuesta básica para poder sobre ella fundamentar el resto de nuestro diálogo. Esa pregunta de para qué existe la iglesia presume otros asuntos importantes. Cuando hablamos de para qué existe la iglesia, estamos preguntando, entre otras cosas, ¿qué Dios quiere que ocurra en los creyentes cuando se reúnen como miembros del cuerpo de Cristo? Y hoy estamos reunidos aquí como miembros del cuerpo de Cristo. Sin duda alguna que hay una agenda administrativa en este diálogo o en este encuentro.
viendo con espiritualidad y con elegancia en los ascensos que han sido presentados a los diferentes compañeros y compañeras que han sido promovidos en el ministerio. Eso es agenda administrativa de la iglesia. Pero amén de esa agenda administrativa, ¿cuál es el propósito por el cual Dios nos tiene reunidos aquí en esta mañana? ¿Cuál es el fin que Dios quiere cuando nos reunimos como cuerpo? Segunda pregunta que nos ayuda a contestar: ¿para qué existe la iglesia? ¿Qué Dios quiere que ocurra en el mundo una vez los cristianos entren en contacto con Él? Es interesante que Jesús en la oración sacerdotal, orando al Padre, le dice: yo te doy gracias por lo que me diste. Me los diste del mundo. Yo les he entregado tu palabra. Ellos han amado y han recibido tu palabra. Ahora yo los vuelvo a enviar al mundo. Y le dice: yo no te ruego que los quites del mundo. Yo te ruego que los guardes del mal que está en el mundo. Así que es pertinente la pregunta: ¿qué Dios quiere que ocurra en el mundo una vez los cristianos entren en contacto con Él? Una vez ocurre lo que debe ocurrir cuando la iglesia se reúne como cuerpo de Cristo. Es lo que ocurre en la iglesia cuando se reúne como cuerpo de Cristo. ¿Cómo impacta el mundo cuando la iglesia sale de esa reunión como cuerpo de Cristo y comienza a enfrentarse a la sociedad de hoy? Me parece que es una buena pregunta y pertinente para seguir tratando de contestar la pregunta: ¿para qué existe la iglesia? ¿Qué relación, si alguna, Dios quiere que la iglesia tenga con el mundo? Hay una historia bíblica, un relato que está en el libro de Hechos, capítulo 17. Específicamente a partir del verso número 1. Ahora está en su segundo viaje misionero. Ya había tenido una primera experiencia misionera, emprende esta segunda experiencia. Y Pablo en esta segunda experiencia está entrando en terreno de gentiles. Está entrando en terreno que los judíos consideraban impuro y que consideraban que la gente que vivía en esos lugares era gente impura, y que por lo tanto toda religión que salía de lugares impuros, en donde vivía gente impura, era por consiguiente una religión impura. Obviamente para Pablo, para los judíos, la religión, la fe que ellos estaban comenzando a profesar era una religión pura, era la religión de Yahvé. Así que Pablo está saliendo de territorio puro para comenzar a realizar misiones en territorio impuro, donde vivía gente impura que profesaba una religión impura. Ya eso de por sí estaba representando serias amenazas a la iglesia y serios retos culturales a la iglesia. Así que Pablo llega a toda esta región de Europa por primera vez. Se había mantenido en Asia en su primer viaje misionero, pero ahora por primera vez en el segundo viaje misionero, Pablo cruza el mar Egeo y al otro lado del mar Pablo llega a Europa y empieza a visitar las ciudades de Europa. Y una de ellas es la ciudad de Tesalónica. El capítulo 17, en los primeros versos, describe lo que Pablo estaba haciendo en Tesalónica y en las ciudades de Europa. Dice Pablo, verso 2: y Pablo, cuando acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo, en otras palabras 3 semanas, discutió con ellos. La discusión de Pablo consistía, verso 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, Él es el Cristo. El diálogo de Pablo con estas iglesias era fundamentado en la Escritura. Estamos tratando de contestar: ¿para qué existe la iglesia? Y
Cristo en las Escrituras y le hablaba a la gente acerca de Cristo y le decía: este Señor de quien yo le estoy hablando, Él es el Cristo de Tesalónica. Él es la historia que está allí. El verso número 6 es uno de los efectos que tiene la visita del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Dice la Escritura que muchos griegos creyeron, pero algunos judíos, por nada del mundo. Esto era lo que pensaban: no podemos compartir nuestra religión pura con gente impura. No cabe gente impura en la religión pura de nosotros. Por lo tanto, no aceptaron el mensaje de Pablo y no conforme con eso levantaron una turba. Y trataron de llevar a Pedro delante de los líderes de las autoridades, pero no lo encontraron y llevaron al hermano que estaba prestando su casa para que Pablo prestara y anunciara el evangelio. Así que tomaron a aquel hombre llamado Jasón y lo llevaron delante de los líderes de las autoridades y le dijeron: este hombre, hablando del dueño de la casa, le ha dado autorización a unos llamados apóstoles para que vengan aquí a hablar acerca de un tal Cristo. Están abriendo un libro que ellos llaman las Escrituras y están confesando por toda Tesalónica que el Señor de Tesalónica, el Cristo de Tesalónica, es el Señor que ellos están hablando. La expresión que estos hombres usan delante de las autoridades de esta gente: están caminando por todo Asia, llevan una ruta y una gira por toda Europa, y donde quiera que esta gente está, lo que hacen es trastornando el mundo. Así que esto comienza con 12 hombres y un grupo de creyentes. Comenzaron a reunirse en un cuarto oscuro. No tenían medios de comunicación modernos, no había habilidades para publicar materiales, no había recursos financieros. Pasaron por todos los lugares de Asia Menor, por todos los lugares de Europa. Llegaron hasta el imperio grande del mundo de entonces, y donde quiera que estos líderes llegaban, encontraban una sociedad, compartían lo que tenían en el corazón, y cuando salían de esa sociedad y ese mundo era diferente. Donde quiera que estos cristianos predicaban el evangelio de Cristo, perturbaban lo normal. La expresión de estos acusadores es: estos predicadores están trastornando el mundo. Si hubiesen sido puertorriqueños, la acusación hubiese sido: esta gente tiene a Tesalónica para arriba. Pero con el respeto de ese proverbio nuestro, no lo tenían patas arriba. Patas arriba lo encontraron, y cuando compartieron el mensaje, lo puso con patas en el piso. Eso de trastornar el mundo no es otra cosa, sino que cambiar la manera en que las personas veían la fe. En el caso de Tesalónica, la religión, la manera como veían a Dios, la manera como veían la política, la manera como la sociedad veía a la iglesia y las relaciones personales. Y cuando estoy hablando de religión, de Dios, de política, de iglesia, de relaciones personales y otras cosas más, estoy hablando de cultura. Pero esto no empezó en cero allí, ellos no inventaron la rueda. Años antes Jesús había hecho lo mismo. Jesús nace en una sociedad de alta cultura.
nace en un contexto cultural específico, el contexto cultural del judaísmo, de la tierra de Judea. Y para usted conocer el contexto cultural de Judea y del judaísmo, solo tiene que pensar que no es algo que había nacido en el momento de Jesús, viene desde la antigüedad, desde los patriarcas. Porque la religión del judaísmo viene desde los patriarcas, desde la nación de Israel. Y libro tras libro en el Antiguo Testamento, esa religión se va manifestando, esa fe llamada la fe a Yahvé se va manifestando y trae consigo desde el mundo antiguo toda una serie de culturas y de costumbres. Dentro de esos anunciamientos, de esas profecías que vienen corriendo a través de todo el Antiguo Testamento, había una dentro del judaísmo que decía que un día vendría alguien llamado el Mesías. Un día llegaría alguien que, contrario a David, se sentaría en el trono de David, pero el trono de él sería firme y su reinado sería firme. Los profetas lo hablaban, los sacerdotes lo hablaban, los reyes lo hablaban, los poetas lo hablaban, se cantaba, era como una utopía del Antiguo Testamento. Un día llegará el Mesías, un día llegará el Señor, un día Dios visitará otra vez este pueblo, un día llegará el día. Y toda la nación estaba en la expectativa de que ese día llegara. Y cuando se cumplió el tiempo, cuando llegó el día, cuando llegó la hora, Dios abrió los cielos y apareció el Hijo del Hombre, el Verbo hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. La cultura, por ejemplo, política que Jesús encuentra. Y Jesús dice, mi cultura con respecto a la política es diferente con la que tiene el mundo, con la que tiene esta sociedad. La manera como el imperio romano ve su cultura política no es diferente, no es igual a como yo la vea. Y Jesús establece un principio claro para contrarrestar la cultura política que había en su tiempo de su sociedad con la cultura del reino de Dios. Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Es una expresión de impacto a la cultura. Yo sé que nosotros la miramos siempre desde esa perspectiva confesional. Pero ahí está Jesús removiendo los cimientos de la cultura política de su tiempo. Le está quitando la loseta al César. Y eso tiene costo. Así que lo que Jesús estaba diciendo era que su pueblo no va a actuar de la manera que el mundo espera, porque Dios opera desde principios y metas diferentes a la cultura que tiene la sociedad. Así que cuando los cristianos del capítulo 17 del libro de los Hechos trastornaron el mundo, ellos en realidad estaban poniendo en orden lo que había quedado mal desde la caída de Adán. No estaban mirando el mundo al revés, lo que sigue interesándolo. El mejor cumplido entonces que la iglesia de hoy pudiera recibir sería que el mundo se quejara de que los cristianos estamos llevando el mundo por las orejas. Es una expresión de mi abuelo. Mi abuelo decía, pórtense bien porque los voy a llevar por la oreja. Eso en todos lados. Si era en casa, nos llevaba por la oreja donde papi y donde mami. Si era en la casa de él, nos llevaba por la oreja a un cuarto que nos tenía para jodillarnos en el cuarto. Y si era en el templo, nos cogía por la oreja y nos llevaba al altar. ¿Sabe cuántas veces abuelo me llevó así, al altar, en pleno culto dominical? Y párate si te atreves. Escuchen. Lo que le están levantando a Pablo por ende a la iglesia, ahí es una acusación. Están trastornando el mundo, están trastornando
Eso quiere decir que si a nosotros no se nos acusa de trastornar la cultura, si no se nos acusa de trastornar el mundo como iglesia, lo más probable sea que estemos actuando de acuerdo a los principios del mundo en lugar de actuar de acuerdo a los principios trastornadores de Dios. Usted siente el rechazo contra la iglesia. Usted siente el rechazo contra los valores de la fe. Usted siente el rechazo contra los principios que la palabra de Dios establece, que nuestra ética cristiana nos da. No se sienta mal cuando lo rechazan. No se sienta que usted es el único en el mundo que está siendo rechazado. A José le costó el pozo bendito. A Daniel le costó el foso de los leones. A Sadrach, Mesach y Abednego le costó el lago de fuego, el horno de fuego. A Jeremías le costó la cisterna. A Juan el Bautista le costó la cárcel. Y después le costó la cabeza. A los discípulos le costó el vituperio. A Cristo le costó la vida. Así que no se desespere. El rechazo de la sociedad a lo que usted está haciendo no es otra cosa que usted y yo como iglesia estamos trastornando el mundo. Así que cuidado como oremos cuando viene la persecución. Oremos con sabiduría y con inteligencia espiritual. No oren para que se vaya la persecución. Dedíquenle esa oración a hablar por los líderes del concilio, que ellos lo necesitan. De hecho, cuando en el libro de los Hechos se comenzó a desatar la persecución, en el capítulo número 4, ahí entra ese proceso de persecución fuerte. La iglesia oró. Y mire cómo la iglesia oraba. Señor, te pedimos que nos dé valor, que nos dé valentía, que nos dé fuerza a pesar de la persecución, para que sigamos proclamando el mensaje de Cristo. De hecho, Jesús dijo: y me seréis testigo. Y ese término testigos en el capítulo 16 de Marcos, en el griego, testigo tiene muchos significados. Pero en el texto que Jesús nos está presentando, viene del griego martiré, de donde viene martireo, que significa testigo, que significa mártir. Así que cuando Jesús está hablando de predicar el evangelio y de ser testigo, lo que está diciendo: y me seréis mártires en Judea, en Samaria, en Galilea y hasta lo último de la tierra. Todavía el recuerdo de las palabras de Jesús sigue siendo pertinente. Te puede costar la vida predicar a Jesucristo. Siempre es un riesgo predicar a Cristo, pero escucha esto: es un riesgo mayor no predicarlo. Emil Brunner es un teólogo. Dice que la iglesia existe para la misión de la misma manera que existe el fuego para quemar. ¿Para qué existe la misión? ¿Para qué existe la iglesia? Para la misión. Y en el contexto, en el orden cronológico que Jesús describe esa misión, está en el capítulo 28 del libro de Mateo, donde Jesús dice: por tanto, id, y aquí viene la misión, y hacer discípulos. Hacer discípulos. Eso es parte de la misión de la iglesia. ¿Para qué se reúne la iglesia como cuerpo de Cristo? Para formar discípulos. ¿Cuál es el impacto que Dios espera que la iglesia haga en el mundo cuando se encuentre con ella? Ir al mundo distorsionado, ir al mundo que está caminando al revés y comenzar a predicarles el nombre de Cristo, para comenzar a formar discípulos de entre ellos.
Si existe para la misión, entonces ¿cómo manejamos? Cuando la iglesia se enfrenta a la cultura. La iglesia puede caminar al lado de la cultura. La iglesia puede combatir la cultura. Desafíos. Para el doctor Eugenio Nida, lingüista y antropólogo de la sociedad bíblica, él dice que la cultura, oiga esto, es todo comportamiento aprendido que es adquirido socialmente y que en sus características materiales o no materiales es transmitido de una generación a otra. Cultura es enseñanza que se adquiere y que se comparte para transmitirlo de una generación a otras. ¿Qué estamos haciendo aquí esta mañana? Además de los asuntos oficiales administrativos que se han atendido y se tengan que atender, estamos aquí desarrollando una conducta de aprendizaje. Estamos frente a la palabra de Dios. La palabra de Dios está delante de nosotros. Y la palabra de Dios nos está enseñando en esta mañana. Es un conocimiento adquirido que estamos teniendo. Y este conocimiento adquirido nos está enseñando y tiene características no materiales. Porque si bien es cierto que enseña esta conducta, este aprendizaje acerca del modo de cómo vivir en la sociedad, esta enseñanza que aprendemos como cuerpo de Cristo, al final del camino nos está preparando para una patria diferente a la que vivimos aquí. Nos está preparando para un destino distinto al que vivimos aquí. Hay una patria celestial que nos está esperando más allá del sol. Cultura dice es la totalidad del ambiente que produce. Es comportamiento aprendido y compartido. Cuando tú te encuentras a alguien en el elevador, en la guagua pública, en la oficina, la sala de espera del médico, en el cafetín, en el supermercado, y tú sientes en el corazón hablarle de Cristo, y no tienes tiempo para elaborar todo un proceso largo, lo único que tienes tiempo es de sacar de tu corazón el sentir que Dios te ha puesto. Algo quiere decirle y te acercas y le dices: tú sabes algo, tú sabes algo, Cristo te ama mucho. Cuando tú le estás diciendo Cristo te ama, le estás hablando desde tu contexto no solo religioso, no solo espiritual, estás hablando desde tu contexto cultural, porque tu cultura está influenciada por una fe, tu cultura nace de un principio de la palabra. Cristo ha cambiado toda tu cultura, sigue viviendo cultura, sigue siendo parte de la cultura, tu vida funciona con cultura, pero la cultura y los valores de tu cultura están predeterminados en la poderosa palabra de Dios. La cultura es un modo de actuar, de pensar, de reaccionar del individuo, de la sociedad. Y obviamente cuando hablamos de la cultura en ese sentido general, la cultura varía por sociedad, y dentro de una misma sociedad pueden existir varias subculturas. Cuando hablamos, por ejemplo, de la cultura en la lengua, en el idioma, hay una casa grande llamada América Latina que tiene cosas comunes con la cultura en el lenguaje. Hablamos español. Por aquellos lugares de América Latina que fueron conquistados por otros países que no tenían el idioma español, como Francia. Pero cuando usted mira la sombrilla de América Latina, desde México hasta la Patagonia y todo el Caribe, usted ve todos esos pueblos hermanos, caribeños, centroamericanos y suramericanos, que tienen en común en la lengua una lengua. Hablamos español. Pero cada país tiene su subcultura en la lengua.
Porque unos no hablan la lengua de la misma manera que la hablan otros, a pesar de que es el español. ¿Alguien vio una vez que en el cielo había un hablar español? Pregúntale a la hermana Ada cuando yo salga de aquí. ¿Por qué? Así que la cultura afecta a la lengua, afecta a la política, afecta a la vida de familia, impacta la religión. Porque el reino de Dios está basado en una cultura de fe. Y la cultura de fe nos enseña que para Dios todas las cosas son posibles. Eso enseña la fe. Así que a pesar de toda esa variedad de culturas que existen, hay un fenómeno que llega con la modernidad o con la posmodernidad, que es el globalismo. Entonces el globalismo lo que ha hecho es que ha hecho el mundo entero más pequeño. Ahora el mundo es como una aldea mundial en donde todo el mundo está viviendo junto. Y sentimos en esa aldea mundial que el impacto de las diferentes culturas. Porque antes del globalismo cada sociedad estaba en su lugar y establecía las normas de su cultura y de lo que determinaba como bueno o malo. Pero una vez llega el globalismo, el comercio comienza a entrar, las naciones comienzan a organizarse y el mundo se vuelve una sola aldea. Ahora todos estamos juntos, pero cada cual llega a esa aldea con su propia cultura. Eso no solamente ha pasado ahora, eso ha pasado a través de toda la historia. Cuando usted va a la iglesia de Corinto, Pablo le escribe a los corintios y usted ve la temática de Pablo a los corintios. Esa primera carta es una carta fuerte. Pablo sacó la pluma seriamente el primero de Corinto. En segunda de Corintios sacó la pluma, pero puso un pañito de alivio. Pero la primera, mire si fue tan riguroso Pablo, que Pablo le dice a esa iglesia en la primera carta: ustedes se creen que son espirituales porque los dones se manifiestan entre ustedes. Y ustedes tienen alarde de que los dones se manifiestan entre ustedes. El problema es que cuando llega donde ustedes, yo no podía hablarle como espirituales, les tuve que hablar como carnales, como niños en Cristo. Ustedes dicen que son espirituales, pero entre ustedes lo que hay son divisiones y contiendas. Uno dice que son de Pablo, otros dicen que son de Pedro, otros dicen que son de Apolo, y los peores dicen que son de Cristo. ¿No les parece que eso es una plumita pesada? ¿Sabe por qué? Porque esa iglesia de Corinto está enmarcada en una sociedad cultural bien difícil. Corinto era la capital de una provincia llamada Acaya. Y Acaya era una provincia del Imperio Romano. Por lo tanto, toda cultura que venía a Roma, buena o mala, entraba a Acaya. Y dentro de Acaya entraba por el puerto de Corinto. Por lo tanto, toda la gente que vivía en Corinto estaba afectada por esa cultura altamente pagana de Roma. Esos hermanos, junto con otros judíos, fueron los que profesaron a Cristo como Salvador. Y la obra de Cristo de perfección en ellos fue poco a poco. A esa aldea, la tecnología, los medios de comunicación, lo que han hecho es ir acelerando el proceso. Entonces, como parte de esa evolución de la sociedad y la cultura, según van pasando los tiempos, las creencias que antes eran sostenidas como sagradas y absolutas, hoy son retadas, hoy son abandonadas, hoy están distorsionadas, hoy se distorsionan. A la misma vez que la cultura va distorsionando y retando los desafíos y las enseñanzas de la iglesia, esa misma cultura nos provee los recursos que necesitamos para expresar y darle sentido a nuestra vida. Les mencioné ahorita que esto que estamos haciendo aquí es un elemento cultural desde la perspectiva religiosa. Les digo ahorita que el milagro de la encarnación se da en el contexto cultural judío.
Así que parece ser que la fe y la cultura van caminando una de la otra. Van caminando una de la otra. Van caminando una de la otra. Hasta el momento en que esa cultura de ese pueblo y de esa sociedad empieza a establecer y a levantar estándares que van en contra de la cultura cristiana. Así que la pregunta de si la iglesia camina con la cultura, sí. No hay forma alguna de que no caminemos con la cultura. La pregunta de si la iglesia en momentos actúa contra la cultura, sí también. Porque cuando esa cultura de la cual somos parte, en la cual caminamos, en la cual nos desarrollamos, en la cual nos trae beneficios, en la medida que esa cultura comienza a levantar estándares que van contrarios a los principios de la cultura de la fe, allí tú tienes que decidir si tú eres leal a la cultura de Cristo o si tú eres leal a la cultura de la sociedad. El tema de esta mañana habla de cambios sociales, culturales en nuestro tiempo. Cuando hablamos de cambios culturales, siglo XVI comienza lo que se llama el periodo de la modernidad, con el Renacimiento, con la Reforma Protestante. Cuando nace la modernidad en el siglo XVI, junto con la modernidad, empieza a levantarse un movimiento llamado el racionamiento. En lugar de la razón, hubo un portaestandarte en la cultura del razonamiento que escribió un discurso llamado el discurso del método, René Descartes. Y en ese discurso él establece que llegó el momento en ese tiempo en que la fe que venía moviendo el mundo desde el primer siglo ya no era necesario. Ahora la razón es lo importante y la razón sustituye la fe a partir del comienzo de la modernidad del siglo XVI. Pero esa razón está impulsada por una reina llamada la ciencia. Y en ese movimiento de la modernidad desde el siglo XVI en adelante, fíjense que en el siglo XVI se da la reforma protestante, una reforma religiosa, pero a la misma vez se da una reforma en contra de los principios de la fe. ¿Y sabe cuál era la tesis principal del modernismo en esos siglos? La muerte de Dios. Para la sociedad Dios se murió. Y ahí en adelante predicar acerca de Dios se va a convertir en tarea difícil para la iglesia, porque la sociedad afectada por el racionalismo, la sociedad afectada por la razón, inundada la fe, quitada la fe de ella, ahora la sociedad va a pensar y va a creer cuando tú le hables de la razón. Todo lo que tú hables que no tenga que ver con la razón, eso no es tema para ellos. Y cuando nosotros hablamos de Dios no podemos hablar de razón, porque Dios, el que cree en Dios, tiene que creer que le hay. Dios no se puede ver, Dios no se puede contemplar, pero existe, es real en nuestra vida. Pero alguien afectado por la cultura de la razón, eso no es mensaje para él. Estoy hablando del siglo XVI. Ya la iglesia estaba enfrentando retos fuertes para hablar acerca de Dios. Y la modernidad tenía su utopía, tenía sus metas. Después de 2, 3, 4 siglos, la sociedad se dio cuenta que las metas de la modernidad no se lograron. Y comenzó a buscar un nuevo movimiento para sustituir la modernidad. Y comienzan a hacer a finales del siglo XX la posmodernidad. Entonces, con la posmodernidad entró que se llama en la filosofía la cultura del gran vacío. La cultura del gran vacío. ¿Y saben cuál es la característica de la cultura del gran vacío en
en la posmodernidad a partir de mediados del siglo XX, una sociedad neoindividualista donde corre en base a cómo corre la tecnología y sobre todo una sociedad permisiva y tolerante a los valores morales. La fe siendo sacudida por el posmodernismo. Todo lo que usted y yo estamos viendo hoy, todo lo que llamamos las famosas celebridades que la gente hace, porque las celebridades que la sociedad pone e identifica como celebridades, esas celebridades las formó la posmodernidad y la gente con su cultura de observar. Y como ahí entró todo el elemento de la tecnología, ni hablar de las redes sociales. De hecho, el elemento de la tecnología no solamente es un cambio cultural de la modernidad y la posmodernidad. En el siglo XVI, la tecnología bendijo la iglesia. Porque cuando Martín Lutero clavó las 99 tesis en la Universidad de Wittenberg, sabe que en el mismo momento en que se estaba dando la reforma de estos grandes líderes de la iglesia, y el evangelio estaba regresando otra vez a la fe, la palabra estaba volviendo a ser céntrica otra vez en la iglesia, porque le habían sacado del centro la famosa sola escritura, solo Cristo, sola fe, solo salva, sola gloria. Era la reforma trayendo a Cristo otra vez al centro de la iglesia para que esa reforma se regara por el mundo. De entonces llegó la imprenta y la imprenta se encargó de regar toda la literatura por todo el mundo. De entonces Dios usando la tecnología para bendecir al mundo entero. De hecho, miren la tecnología aquí. Miren la tecnología aquí. Y ahora cuando usted se le olvida esto, el libro, o sea, cuando se le olvida el libro, lo prieto, como decía mi abuelo, usted coge el celular y ¡pum! Y ahí sale, mire si la tecnología es buena. Pero de la misma manera que la sociedad que tiene los valores y tiene la cultura de principios de fe, usa la tecnología para bendecir al mundo, para bienestar del mundo. Asimismo, aquellos que en esta sociedad sus valores no son los valores de la fe, sus valores no son los valores correctos, tienen unos valores distorsionados de acuerdo a sus valores, usan la tecnología, y ahí es donde vienen todos los abusos y todos los malos usos de la tecnología, que en vez de glorificar a Dios, lo que hacen es expandir el reino satánico sobre la tierra. ¿Sabe algo? En todos los tiempos, en la medida que las culturas fueron cambiando, la fe en Dios estuvo allí. ¿No piensa usted que cuando Israel estaba en Egipto, estaba dentro de una cultura pagana? Y cuando Dios quiso empezar a darle forma a ese pueblo como su nación, separó en Egipto una tierrita llamada Gosén y metió en esa tierrita llamada Gosén a su pueblo. Y en esa tierra Gosén Dios le daba la palabra. ¿Para qué sirvió la tierra de Gosén en Egipto? Sirvió para demostrar que la cultura egipcia estaba basada en valores, en reinado hacia el faraón. La cultura de ese pequeño pueblo nómada llamado Israel estaba basada en el Dios llamado Yahvé. Ha sido así siempre. Yo tengo que decidir si yo tengo lealtad a Cristo o yo tengo lealtad a los cambios culturales. La pregunta es: ¿cómo balanceamos las tensiones y contradicciones que surgen de esa tensión fuerte? Si Cristo reclamó mi vida, ¿cuál es mi obligación y responsabilidad hacia las instituciones sociales que mantienen y perpetúan mi mundo cultural? Vivimos en una sociedad de Dios y tú y yo tenemos principios de fe, pero hay instituciones que son parte de la cultura de nuestra sociedad, a las cuales nosotros tenemos que responder con obediencia. Ahí entra el discernimiento
Ahí entra el conocimiento de la palabra. Ahí entra el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Ahí entra el discernir los tiempos que estamos viviendo. Y si hay alguien que sabe, y si hay alguien que puede, y si hay alguien que tiene standing, y si hay alguien que tiene autoridad para discernir los tiempos que estamos viviendo a la luz de la palabra de Dios, esa es la iglesia. No permitamos, iglesia, que el gobierno nos discierna los tiempos que tienen que ver con la fe. No permitamos que los científicos nos disciernan los tiempos que tienen que ver con la fe. Déjenme hacer un paréntesis aquí para hablar un poquito de pandemia. Para atender esta pandemia se han necesitado muchos sectores. Las autoridades de gobierno son importantes en esto, porque tienen que establecer un orden para que el mundo se pueda guiar. Las autoridades médicas son importantísimas en esto, porque en base al conocimiento y la ciencia que Dios les ha dado, usan esa ciencia para estudiar el comportamiento de fenómenos como el virus del COVID y así orientar a la sociedad. Los científicos que están encerrados en los laboratorios haciendo estudios son importantes en esto, y cada cual en su área. Y la iglesia también es importante. Los pastores también son importantes, porque la ciencia va a atender el coronavirus desde la perspectiva de la ciencia y va a hablar discerniendo los tiempos desde la ciencia. El político va a atender el coronavirus desde el sistema, de la plataforma de la política, y va a establecer el orden desde el punto de vista administrativo político. Los científicos en su terreno van a atender el problema del coronavirus desde el punto de la ciencia del científico, y el pastor, el ministro, el llamado de Dios tiene que abrir las Sagradas Escrituras, tiene que leer la palabra de Dios y darle a entender a la iglesia qué es lo que Dios nos está diciendo. Pero hay que conocer la Escritura para que no hagamos teología de araña. Hay mucha gente, incluyendo gente de la iglesia, están utilizando toda esta situación que está viviendo el mundo para hacer teología de araña. No. Según tiene que ser responsable el gobierno, y tiene que ser responsable la ciencia, y tiene que ser responsable los médicos y los científicos. No hay menos responsabilidad en el ministro, no hay menos responsabilidad en la iglesia. Hay que decirle a la iglesia, hay que hablarle a la iglesia, hay que profetizarle a la iglesia, hay que enseñarle la Escritura a la iglesia. La iglesia ha vivido momentos difíciles en otro tiempo y ha habido palabra de Jehová. Cada vez que el mundo se convulsiona, hay palabra de Dios en medio del coronavirus. Así que frente a la lealtad a Cristo se presentan unas alternativas y unas preguntas teológicas que nos pueden ayudar a definir la manera en cómo se debe dar esa relación. Déjenme avanzar, no quiero abusar del tiempo, es la 1:05 de la tarde o la 1 de la tarde, sé cómo ustedes toman esta hora. Pero mire, para que nos ayude a discernir nuestra lealtad hacia la cultura o algo, primera pregunta teológica de hoy: ¿dónde reside la autoridad para nuestra comprensión ética? ¿En la revelación o en la razón? ¿En el raciocinio o en la fe? Hace 2 años mi esposa le encontraron cáncer del seno, sorpresivamente. Y después que hicimos todos los estudios, llegamos donde el oncólogo, y el oncólogo dice: tengo que decirles algo, quiero ser sincero con ustedes, el cáncer que tú tienes, me dice mi esposa, es el peor cáncer del seno que puede afectar a una mujer. La probabilidad de vida de 100 es 25.
a empezar el tratamiento. Son 20 quimioterapias. Y el mejor resultado que yo espero después de 42 años como oncólogo es que después de las 20 quimioterapias por ser un cáncer tan agresivo, a lo menos el tumor se haya quedado igual y si tenemos suerte haya reducido. Mi esposa dijo no hay problema. Así que establecieron la fecha del tratamiento. El tratamiento comenzaba el lunes. El miércoles antes acompañé a mi esposa a un retiro. Predicó este hermano que nunca nos había visto. Terminó de predicar, llama a mi esposa al frente y le dice: yo no la conozco a usted, pero desde que yo me paré en este púlpito, Dios me está diciendo que le diga lo siguiente: veo algo desprendiéndose de su cuerpo y en 2 meses su cuerpo recibe un milagro. Lunes comenzó la primera quimio. Era una quimio y 2 semanas de descanso. Otra quimio y 2 semanas de descanso. Comienza la primera quimio y en las 2 semanas el médico vuelve otra vez a ver para examinar, palpar. Viene la segunda quimio y vuelve el médico para palpar. Viene la tercera quimio y a las 2 semanas vuelve el médico a palpar. Cuando el médico está palpando después de la tercera quimio, de 20, después de la tercera, ellos llevaban el paso un cuartito aparte donde yo entraba, yo me quedaba en la oficina del médico. Cuando el médico regresa de examinar a mi esposa después de la tercera quimio, entra, y cuando entra hablando entre dientes, y yo le digo: doctor, ¿algún problema? Me dice: esto es increíble, esto es increíble. Y se sentó en el escritorio y empezó a mirar la computadora: esto es increíble, esto es increíble. Y llama a la secretaria llega y le dice: el récord que tú has puesto en la computadora de Marta es el que yo estoy viendo. Y ella le dice: doctor, ese es el récord de ella. Es que yo no palpo tumor cuando la palpé ahora. No palpo el tumor. Historia larga corta, en la tercera quimio no palpaba el tumor. Continuaron las 20 quimios. Terminó la quimio número 20. Vino la cirugía. El cirujano le dice a mi esposa: ¿tú quieres la cirugía conservadora, que es limpiar el área, o quieres la mastectomía? Mi esposa le dice: mastectomía. Así que fueron a hacer la cirugía. El día de la cirugía, terminó la cirugía. El médico me llama aparte, ahora su hermano, y me dice: a pesar de que tu esposa quería la mastectomía, como ya estaba dormida, yo aproveché y examiné el área donde estaba el tumor. Y en el área donde estaba el tumor encontramos los clics que le dejan cuando le hacen la biopsia. Pero sobre los clics había una cicatriz. Porque cuando el razonamiento dice algo, mi fe va más allá de lo que piensa la sociedad. Porro. Segunda pregunta: ¿qué tan poderoso y prevalente es el mal y cómo puede el bien contener y derrotar las fuerzas del mal? Tercera pregunta teológica: ¿cuál es la relación entre las buenas nuevas del Evangelio y las demandas culturales, sociales y políticas de nuestro tiempo? Cuarta pregunta: ¿cuál es la relación entre el Dios creador y sustentador de la naturaleza y el Dios de la historia y redentor del mundo? Son preguntas que nos ayudan a trabajar el balance. Y quinta pregunta: ¿qué relación debe existir entre los cristianos y quienes no confiesan a Cristo como su Salvador? Me parece que alguien que puede explicar bien esta pregunta es el ciego de nacimiento. El ciego de nacimiento, Jesús le dijo: ve al estanque y lávate. Y fue y se lavó y regresó bien
Alternativas. Primera alternativa, Cristo contra la cultura. Eso establece que la cultura es pecado y toda la cultura es pecado. Porque los cristianos viven de acuerdo a la cultura de la fe. Así que ahí en esa alternativa el cristiano se retira del mundo y comienza a vivir para la comunidad de fe. Segunda alternativa. El Cristo de la cultura. El Cristo de la cultura. Esta alternativa muestra que Dios se encuentra, se hace presente en el mundo, se manifiesta, se conoce a través de nuestras expresiones culturales. La comunidad de fe apoya lo mejor de la cultura y la ética cristiana no está comprometida con la manera en que la cultura define lo que es la fe. Tercera alternativa, síntesis entre Cristo y la cultura. Es un equilibrio entre la contribución de la fe y la gracia y la contribución de la razón y la cultura. Afirma que Cristo tiene precedencia sobre los valores culturales, pero la iglesia tiene mucho más que aprender de la sabiduría cultural. Lo que la razón determina como cierto no es negado por la fe, pero la razón no puede alcanzar por su propio esfuerzo el conocimiento que le da la revelación. Así que la fuente de todo conocimiento, más que el razonamiento, es la fe. Cuarta alternativa, la paradoja entre Cristo y la cultura. El cristiano es ciudadano de dos mundos, del cultural y el de la iglesia. La vida se divide entre las dos esferas dominantes, lo secular y lo sagrado, lo temporal y lo eterno, el reino del mundo y el reino de Dios. Ambas esferas fueron creadas por Dios y ambas reclaman nuestra lealtad. Así que como ciudadanos del mundo obedecemos las leyes del Estado, pero como ciudadanos tenemos que vivir en lealtad a las leyes que establece Dios. Y quinta alternativa, Cristo, el transformador de la cultura. Se afirma la fe en la cultura, pero la primera, la fe, transforma la segunda. Aquí es donde está el perfecto ejemplo de Efesios 17:6. El apóstol Pablo llegando con el evangelio de la fe y trastornando todas las ciudades, impactando las culturas de ese tiempo y transformando las culturas por medio de la predicación del Evangelio de Cristo. ¿No le parece conocido la famosa historia de yo estaba perdido, yo no tenía esperanza, yo era un cero a la izquierda, yo fui desahuciado por la ciencia, mis padres no me querían, mis hermanos me rechazaron, mi familia me dio de codo, estaba solo en el mundo, no tenía rumbo? ¿No le parece conocido ese testimonio? Estaba solo en el mundo, había un vacío grande en mi alma, hasta que alguien me dijo: Cristo te ama, Cristo te ama. Y yo conocí a ese Cristo y comenzó a darle sentido a mi vida. Ahora no estoy solo, ahora no estoy desahuciado, ahora soy nueva criatura en Cristo. Ese es el poder de la fe, transformando la cultura de desahucio. Y cerramos. La responsabilidad de la iglesia entonces es
defender la fe. Sí, pero me dijo que la compañía. La fe que fue defendida por la iglesia desde un principio. Un estudio de calidad. ¿Sabe usted que los mayores y los más grandes defensores de la fe, la iglesia, el 21 siglo que tiene la iglesia, los mayores y más grandes defensores de la fe, la iglesia los produjo en el siglo número 12 y parte del 13? La mayoría de la fe y doctrina que usted y yo hoy profesamos desde este púlpito fue establecida y defendida por los apologistas cristianos en el siglo número 2. El atacante principal contra la fe cristiana en el siglo número 2 era Roma con la espada. Pero el siglo número 2 dio hombres pensantes en la sabiduría y en la ciencia y en las ciencias seculares. Y estos hombres pensantes contrarios a la fe en el segundo siglo comenzaron a contrarrestar toda la doctrina de Cristo desde el primer siglo. Y de la misma manera que el infierno abrió su boca para levantar pensantes en la sabiduría humana para contrarrestar los principios de la fe cristiana, el Espíritu Santo levantó pensantes en la fe, levantó apologistas cristianos, levantó hombres y mujeres que comenzaron a defender la fe, que se pararon delante de las autoridades religiosas, civiles y políticas y le dijeron: no hay manera alguna que me pueda mover de lo que yo he creído. De hecho, uno de esos padres de la iglesia, conocido como Policarpo, ya a los 90 y pico años de edad, lo pusieron en la fogata para decirle: tienes que negar que tú eres de ese seguidor, que tú eres de Cristo. Amarraron a Policarpo, lo pusieron listo para quemarlo, y próximo a quemarlo le preguntaron: ¿quieres negar a Cristo? Y Policarpo dijo: hace 85 años que yo le sirvo y todo lo que ha hecho es bien. ¡Prende la hoguera! Hoy, alrededor del mundo siguen habiendo apologistas que siguen defendiendo la fe. Hombres y mujeres que han derramado la sangre. Esto que tú y yo estamos disfrutando hoy costó la sangre de mártires, costó la sangre de gente, de líderes, de apologistas que se pararon de frente al imperio romano y a las autoridades fuertes de su tiempo para decirle que Jesucristo seguía siendo el Señor. Los retos que la iglesia de hoy presenta pueden ser nuevos en el sentido de nuevas modalidades, pero siguen siendo tan desafiantes como antes. El Dios que sacó a Israel de Egipto, el Dios que sacó a José de la cisterna, el Dios que libró a Sadrach, Mesach y Abednego del fuego, el que usó a los leones como almohada para darle dormir, es el mismo Dios que sigue con la iglesia hoy. Sigamos defendiendo la fe, sigamos defendiendo el Evangelio de Cristo, sigamos caminando junto a la cultura, abracemos la cultura, porque sin cultura no podemos vivir. Un cafecito a las 3 de la tarde, cultura. Y yo creo que aquí hay muchos que son fieles de cultura, pastor. Amén. No tenga problemas con la cultura. Usted es parte de ella, usted es un ser cultural, además de religioso. Camine con la cultura, pero no se olvide que usted tiene en su mano aquello que es llamado palabra de Dios. Manténgala abierta, manténgala leída, manténgala estudiada, manténgala escudriñada. Vaya al seminario y prepárese en el estudio de la palabra de Dios para que aprenda a discernir los tiempos cuando la cultura de la sociedad se levante en contra de los principios de la fe cristiana. Y el día que eso ocurra, párese delante de la cultura que trate de tergiversar la fe cristiana y dígame si es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Iglesia adelante, iglesia camina, no te agites por ahí. Te vas a montar en tu carro ahorita, vas a apretar un botoncito y va a salir un airecito fresco, ¿verdad?
Y ahora si necesitas llamar a alguien cuando salgas por ahí, aprietas un botoncito y la persona la tiene respondida como el del network. Porque como desde la parte de atrás te habla y tú vas manejando con aire acondicionado y ahora no tienes que tener el teléfono pegado en la mano, en la oreja, ahora vas conversando con él sin ningún problema. Y lo interesante que hasta te dice quién te está llamando, ves hasta el rostro de la persona, camina feliz con la cultura, mientras la cultura vaya a favor de los principios de la fe. Tan pronto brinque la vela y se salga de piel, Cristo por encima de todo. Padre, en el nombre de Jesús, sé, Señor, que abusé del tiempo, de la bondad, de la hospitalidad de esta linda iglesia y de estos hermosos ministros. Pero quiero darte gracias porque en mi imperfección me permitiste compartir tu vida. Que tu palabra siga siendo lámpara para nuestros pies, lumbrera de nuestro camino. Muchas gracias, Señor Jesús. En tu nombre, Dios. Amén. Bendiciones. Bueno es el Señor, su nombre. Hemos sido edificados, ¿verdad que sí? Voy a pedir al personal del Departamento de Educación Cristiana, gloria al Señor, el reverendo Marcial, si nos puede ayudar. Va usted a recibir ahora, ¿verdad?, su hoja con las preguntas.